Hoy es la segunda charla del año y bueno, tenemos el privilegio de tenerla a María Cristina Espinosa Correa, que la charla de hoy es Los 5 sabios platenses. Es una figura muy destacada de la ciudad de La Plata. Es guía de turismo de la ciudad de Ensenada, La Plata y de su cementerio. ¿Sí? No solamente la Recoleta tiene su cementerio con guía, sino que La Plata, ¿no? A través de Cristina. Participó en congresos en España, Portugal, Uruguay, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Juan, Dolores, Luján, La Plata, etc. Realiza visitas guiadas a la ciudad de La Plata y a su necrópolis, teniendo una destacada participación en la Noche de los Museos, que se hace acá se hace en todo el país, creo, ¿no? En todo el país, la Noche de los Museos. Y bueno, ha sido entrevistada por distintos medios, periódicos, radios, televisión. Tiene un montón de trabajos, es decir, infinidad de trabajos publicados y charlas que da. De hecho, cuando elegimos el tema de los 5 sabios, también nos pidieron un montón, pero ¿cómo no va a hablar sobre el tema de masonería y genealogía en la ciudad de La Plata? Bueno, será un tema que va a venir después, pero vamos como eligiendo porque tenemos una charla mensual, ¿no? Después, bueno, creo que ya hicimos una presentación bastante interesante. Ahora los dejo con Cristina, que va a arrancar la charla. Y les agradezco a todos que estén presentes. Contamos en este momento con 2 expresidentes, que está Daniel Gatica y Jorge Menucci, también, que son miembros del Consejo Asesor. Y bueno, la charla es tuya. Ya. Bueno, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá y bueno, simplemente pongo mi granito de arena para que se conozca a estas personalidades que fueron muy importantes y que se conozca el porqué de que son los 5 sabios. No nacieron en la ciudad, por supuesto, porque ellos nacieron en la década del 50 al 60 todos, todavía no estaba la ciudad, pero sí apostaron y se instalaron en la ciudad en que bien estuvo fundada, y a no ser Bucetich, que por problemas familiares falleció en Dolores, los demás vivieron en La Plata y fallecieron en La Plata y nos dejaron un legado muy importante. Este es el motivo por el cual me dediqué a estudiarlos y bueno, a tratar de que el platense conozca por qué los 5 sabios, ¿no? Bueno, me voy a apurar porque es bastante largo los 5 aunados en un solo PowerPoint es demasiado. Acá tenemos el monumento que se le hizo a los 5 sabios frente al Museo de La Plata. Está hecho por Máximo Maldonado, un gran artista, inaugurado el 19 de noviembre de 1942, cuando la ciudad cumplía 60 años. Ahí están los 5 sabios, no quedó porque los descabezan y los tienen que volver a arreglar, pero está. El primer sabio, Carlos Luis Esperassini, explorador, médico, naturalista, publicista, maestro, profesor, ensayista, bacteriólogo, políglota y masón. Digo políglota, fue una de las personas que yo he estudiado que sabía más idiomas. Absolutamente, no sé, como 30 idiomas tenía perfectamente los sabía, ¿no? Bueno, nació en 1858 y falleció en el 26. Ahí tengo una parte de su genealogía, sus padres en Italia, se casó con María de la Cruz Rodríguez de Paraguay, por eso es lo que siempre digo que esto es un crisol de razas, la ciudad de La Plata, ¿no? Y la gracia de esto, que a la gente le da risa, pero es real, es que todos sus hijos tenían nombre de la serie etílica. Era fanático el señor, parece. Etile, rutile, pedergile, monile, amile, propile, decile, todo, y se ve que le gustó porque yo soy amiga de la nieta, que se llama una doctora del Policlínico, y es Etile, o sea, le siguieron poniendo los nombres a los hijos con el mismo nombre. Él nació en Bayrou, en
en Italia. Estos son los lugares donde él estudió, donde él se recibió en la Escuela de Vitivinicultura y Enología de Conegliano, y vino como, salió del país con 20 años ya como micólogo. La idea de él era llegar a Brasil, pero en Brasil había problemas muy serios de epidemias, como hubo acá también, y lo derivaron a la Argentina. Casi todos iban a Brasil, no podían llegar a Brasil y terminaban en Argentina. Acá está con su maestro de Italia, que nunca perdió comunicación, a pesar que él se vino para acá, Pier Andrea Sacando, ¿no? Esa es la pasión de él, por eso lo puse, porque siempre estuvo ligado a su gran maestro. Acá, con el dibujo, él intentó primero ir a México, después terminó en Brasil y después terminó en Argentina. Y gracias a Dios se hizo, y bien llegó, amistad con Domingo Parodi en el Museo de Ciencias de Buenos Aires. Domingo Parodi fue el trampolín para que él pueda iniciar su gran carrera de bacteriólogo, explorador y todo lo que fue después, ¿no? Acá, ni bien llegó, se incorpora tenía 21 años. Yo a veces pienso, cuando uno ve un chico de 21 años, 22, y estos sabios, a los 20 años hacen las cosas que están. Bueno, se incorporó a una expedición austral de Giacomo Bove, que después falleció muy joven, pero fue muy amigo de él, para explorar la Patagonia y Tierra del Fuego. Calculemos que era 1879. Un proyecto italo-argentino auspiciado por el Instituto Geográfico de la Universidad de Buenos Aires, nada menos, financiado por el gobierno nacional. El traslado fue en la corbeta Cabo de Hornos, bajo el mando del comandante Luis Piedrabuena, nada menos. El Pegasini viajó en calidad de botánico, a propuesta del señor rector de la Universidad de Buenos Aires, 21 años tenía. La corbeta naufragó. Y cuenta, yo pensé que era una anécdota que quedaba, pero no, me lo contó el mismo bisnieto, y tengo libros que le he escrito por él. La corbeta naufragó y él tenía un herbario, y llevó la caja con todas las muestras que tenía en la cabeza nadando en las aguas heladas. Lo salvaron de casualidad y quedó viviendo por un tiempo en el sur, porque no tenían cómo volverse. Acá tengo a Giacomo Bove, que fue su amigo, y acá lo tengo, que ya él aprovechaba para estar entre los indígenas, que era lo que le interesaba, y traer más muestras. En la zona Fueguino aprendió la lengua Alalacat, bueno, es todo eso. Y siempre donde iba aprovechaba para aprender la lengua del lugar, ¿no? Las distintas. Ahí descubrió 1108 especies, 461 hongos. Publicó libros con todo lo que iba encontrando, que ahí tenemos los libros, y ahí lo vemos trabajando en la zona fueguina, descubriendo hongos. Cuando él vino a la Argentina, creo que habían alrededor de 40, 50 tipos de hongos diferenciados, y cuando él falleció eran 4.000, una cosa así. O sea que toda la medicina que hoy tenemos es gracias a los descubrimientos de las hierbas y todo eso del señor Pegasini. Esto es muy importante. Cuando él viene de esa expedición, ya Dardo Rocha estaba tratando de fundar la ciudad, porque tras la ley de federalización, Buenos Aires iba a ser capital nacional, entonces no, bueno, es otra historia de la fundación, decide fundar la ciudad. ¿Dónde? En los Altos de Ensenada. Y había nada. Había pastizales y había arroyos. Entonces formó parte de la comisión encargada del emplazamiento de la ciudad. Acá vemos la estación de Ensenada, que se había fundado en 1872, unos años antes, por eso Dardo Rocha, ya basado en que tenía un tren cerca, decide fundar la ciudad acá. El centro de la ciudad, y acá esta es la estación Tolosa, que se llamaba La Plata. Se le puso La Plata después a La Plata y Tolosa a Tolosa, pero esa se llamaba Estación La Plata y era ahí en calle 1. Bueno, él hizo todo ese viaje de Buenos Aires a Ensenada, de Ensenada a lo que era Estación Tolosa, y de ahí al centro de la ciudad para asistir a la fundación. Además de encargarle a Dardo Rocha, de decirle a Dardo Rocha todos los lugares donde tenía que instalar los principales edificios, las granjas, los hornos de ladrillos y todo. El emplazamiento completo de la ciudad fue el encargado de él.
Ni bien se funda la ciudad, en el año 1884 se instala en La Plata. Las casas eran traídas en cajas desarmadas para hacer más rápido. Toda la calle donde estamos ahora frente al Ministerio de Economía, 7, 45, 46, 47, eran casas de madera que traían para que la gente se instale cuando recién llegaban. Y él enseguida hizo su casa. Ahí los vemos con la familia, porque enseguida varios chicos tuvo. En el 83 es nombrado por la Municipalidad de Buenos Aires químico micrógrafo de la Oficina de Química bajo la dirección de Pedro Arata. También dirigió el Jardín Botánico. Cuando llegó a Argentina, es lo que yo decía, la flora micótica estaba representada por 39 especies de hongos y dejó un ramillete de 4.000 para agregar a los países limítrofes también. El 20 de abril se considera el Día del Micólogo, el día del nacimiento de Pegasini, el fantástico reino de los hongos, debido a los aportes de que Carlos realizó la micología argentina. Participó de la creación de la universidad. Todos los profesores que estaban, la gente que estaba en ese momento, hicieron fuerza para la universidad. Participó de agronomía, veterinaria, ciencias naturales, química, farmacia del Colegio Nacional, fue profesor de química y física, botánica, matemática, creó el famoso arboretum, donde hay 800 especies, de las cuales creo que 500 eran exóticas y 300 eran de otro tipo de especies, ¿no? Pero fue importantísimo, hoy es un orgullo platense y la gente no lo sabe, muchos platenses no lo saben. En 1910 participó del Congreso Internacional de Bruselas, se lo incluye entre los mejores micólogos del mundo, precursor de los estudios botánicos en el Río de la Plata. Acá hay un resumen, políglota, todos los idiomas que hizo, fundador de la Sociedad Ornitológica también, que es tan importante, escribió el primer libro sobre el tema, El Hornero, formó parte del emplazamiento, fue masón. Cuando se funda la Ciudad de La Plata, levanta columnas de la Logia Luz y Verdad, pero era entre la gente que trabajaba el ladrillo, digamos, ¿no? La gente que estaba en los hornos de ladrillos. Pero en el mismo momento se estaba formando la otra logia, que era de la gente que, como yo digo, hacía castillo, pero no con las manos, sino con la cabeza, no todos los profesionales. La logia La Plata 80, a esa logia perteneció Pegasini. En 1910 el Congreso Internacional realizó 20 expediciones científicas, 4.000 especies. Falleció el 1 de julio de 1926, dejó la universidad su casa, mobiliario, biblioteca, sus colecciones, funciona allí el Instituto Micológico de Micología Carlos Pegasini. Esta es la partida en el Sagrado Corazón, donde se hicieron los funerales, aquella la bóveda de él, es un documento de los archivos del Sagrado Corazón. Hay cosas que lo recuerdan, Carlos Pegasini, la calle, el colegio, el barrio, y su casa, que es el Museo Pegasini. Algún día se ha de poder decir que me he hecho honor y que se lo he hecho a mis maestros, a mi patria y a mi hospitalaria tierra. Esas fueron las últimas palabras de ellos. El glacial, dice Carlos Pérez. Bueno, otro de los sabios. Médico, psiquiatra, filósofo, reformista, maestro, político argentino y masón. Carlos Alejandro Korn. También ese es su monumento en el bosque. Sus padres, Adolfo Napor Korn y su madre, Verena Weyer. Sus hermanos, ahí están toda la familia, tuvo varios hermanos. Eran de origen alemán. El papá era de origen alemán, él era argentino. Nació el 3 de mayo de 1860 y falleció en octubre de 1936. La estación Alejandro Korn y su casa natal. A los 17 años terminó el Colegio Nacional y en el 82 era médico de policía, ya recibido. Fue vicerrector de la Universidad de La Plata. Justo la universidad la fundó Rafael Hernández, era provincial, hasta que la nacionalizó el gran Joaquín B. González en 1905. Bueno, él era vicerrector cuando Dardo Rocha era rector de la universidad.
En 1890 y al 94 fue fundador del Club Gimnasia y Esgrima de La Plata. Recordemos que era esgrima, no había fútbol, después se agregó el fútbol. Ese es el escudo que hizo una gran persona también que llevó a La Plata, un francés llamado Emilio Coutard. En 1897 es designado director del Hospital Melchor Romero, nada menos, cargo que ocupará hasta 1916. Sería un centro de vanguardia. Hoy mi hijo trabaja hace años en el hospital y sigue estando, es el lugar donde él hacía las reuniones porque él vivía ahí en el hospital. Esa es la fundación, la placa que fue madrina la señora del doctor Dado Rocha, y bueno, ahí eso es la novedad. Él no podía, eso me lo contó el otro día una sobrina viñeta, que realmente él no había viajado a Europa. Se decía que él había viajado a Europa a estudiar el tema de la gente con problemas, como los locos mansos, como le llamaba tiernamente. Entonces, no, el que viajó fue el hermano, porque el padre quería que uno de los hijos estudiara donde había estudiado él, en Europa. Entonces viajó un hermano y trajo todos los adelantos que había, porque hasta que Alejandro Korn se consideraba donde estaban las personas enfermas, de ese tipo de personas que eran locos, estaban locos y se los encerraba. En cambio, él estudió cada persona lo que podía hacer, a lo que podía llegar, para darles otra calidad de vida. Introdujo los adelantos en el campo de la psiquiatría, la laborterapia para los enfermos mentales, y creó, esto es lo que yo les digo, el Open Doors. O sea, se abrirían las puertas para que la gente salga, que puede salir, por supuesto. Ahí tenemos el bosque, del lado derecho. Fue iniciador del pensamiento filosófico argentino, esos son los principales libros que él escribió, que hoy en día todos se siguen estudiando en las facultades, ¿no? Alejandro Korn, escritor y deportista. La libertad creadora es uno de los principales libros que él escribió, y allá lo vemos abajo leyendo, y era una de las figuras de fotos típicas de él, ¿no? Participó en la reforma universitaria, siendo el primer decano en la América Latina elegido por los estudiantes. Esto es histórico. Participó de la Unión Cívica Radical, de la creación de la Unión Cívica primero con Alem y después se unió, cuando murió Alem, a Irigoyen. Participó luego, más tarde, ya de grande, en el Partido Socialista. Y arriba tenemos el escudo de la logia Alejandro Korn, 488, que después lo voy a ver. Acá hay una trayectoria de lo que él hizo. Fue médico en ranchos, luego venerable maestro, miren, con 21 años, venerable maestro de la logia Germania, nada menos, de la logia alemana. Médico de policía, presidente del Club Gimnasia y Esgrima, fundador de la Unión Cívica Radical, director del Hospital Melchor Romero, fundador de la Sociedad Médica de La Plata, que el otro día tuve el honor de dar una charla ahí, contando la vida de él, concejal de la Unión Cívica Radical, se adhirió al socialismo y primer decano electo por los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. A un año de fallecido, el grupo de pensadores fundaron la Universidad Nacional Alejandro Korn. Había ingresado a la masonería de la mano de su padre en la logia Germania. Luego se uniría a la logia La Plata 80. Esto, desgraciadamente, en el cementerio no lo puedo visitar seguido. ¿Por qué? Porque queda en el fondo. Está muy cuidado, pero yo me gustaría que Alejandro Korn tuviera un monumento donde hago las visitas guiadas en el frente, ¿no? Pero bueno, lo recuerdan, la ciudad en que nació, el Hospital Neuropsiquiátrico, la Universidad Popular, la sala de la biblioteca, la cátedra de la universidad, una agrupación estudiantil, la respetable logia a la cual trabaja bajo los auspicios de la logia de libres y aceptados masones de Argentina. Antes de fallecer, llamó a sus familiares, pidió brindar con champán y dijo: brindo por la vida y las generaciones venideras, falleciendo a las pocas horas. Este es uno de nuestros grandes años.
Florentino Meguino, docente, paleontólogo, zoólogo, geólogo, escritor, antropólogo, naturalista y masón. Nada menos. Tengo que aclarar que no tenía título universitario Meguino, ¿no? Fue un autodidacta realmente. Bueno, sus padres, Antonio Meguino y María Dina Armandino, sus tíos, también tenía tíos con el apellido Ameguino, por supuesto, oriundos de Italia, sus hermanos, porque sé que sus hermanos ayudaron mucho en su obra. Estuvieron principalmente Juan y Carlos, estuvieron todo el tiempo con él y trabajaron a la par de él, no sé los nombres, pero estuvieron incluso en las excursiones para buscar fósiles y todo. Y su esposa era francesa, fíjense como en un congreso viaja él y bueno, en 1879 conoce a la esposa. Su casa natal en Luján. Hoy es Monumento Histórico Nacional. Los hermanos nacieron en otra casa y él nació ahí. Sin embargo, a pesar de que está como monumento histórico por haber nacido él ahí, hoy en día se dice que nació en Italia y vino de chico. Y yo vi los papeles que nació ahí, cuando viajé a dar una charla, así que realmente está en discusión donde nació. Esta es la casa donde nacieron los hermanos, Carlos y Juan. Está también ahí en Luján a pocas cuadras. Él decía que la cuna de la humanidad era en América del Sur. Él estaba seguro de que se basó en lo que creyó antiguos restos humanos, un cráneo y un fémur hallados a fines del siglo XIX al sur de Buenos Aires. Él decía que la cuna de la humanidad estaba en América del Sur. Esta es una carta que le manda el Pascasio Moreno, que lo eligieron director del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Entonces, Florentino Meguino tenía una cátedra porque no lo consideraron con sus fósiles en el museo, así que tenía que viajar a Europa para vender las colecciones y vivir acá. Y bueno, le ofrecieron la cátedra en Córdoba y se fue a Córdoba como director de cátedra. Y le manda a Pascasio Moreno una carta pidiendo que venga a ser vicedirector del museo. Pero con el Pascasio Moreno no andaban muy bien las cosas porque varias personalidades que yo estudié 2 meses se peleaban. La cuestión es que vino como director, se peleó y quedó sin trabajo. Estos son los principales libros que él escribió: Doctrina, Descubrimiento, Antigüedad del Hombre, y que hoy en día siguen estando en las facultades como base de las carreras. Acá está junto a su hermano en Buenos Aires. Bueno, cuando él hizo un poco de dinero en un congreso en Europa, en el Congreso de Francia de 1879, pudo juntar plata y venir a Buenos Aires y poner la librería Clinton, que estaba en la calle Rivadavia. Y bueno, él se quedaba en el negocio y el hermano viajaba, o el hermano se quedaba en el negocio y él hacía excursiones para conseguir fósiles y tener todo el material. Bueno, acá fue subdirector del Museo de Ciencias. En ese tiempo los alumnos le hicieron un himno de la universidad, el himno Florentino Meguino. Es hermoso pensar que los mismos alumnos le hicieron el himno y que la gente no está enterada comúnmente, ¿no? Tu nombre es el tema, ilustre a Meguino que ostenta y aclama la universidad y es timbre de gloria del pueblo argentino que esculpe en bronce de la eternidad. Así que tiene su himno. Esta es muy gracioso. Él, para que no sepa cómo se tenían que mandar las cartas entre los sabios, entre la gente que estaba estudiando esto, él inventó un sistema taquigráfico. Esto lo encontré yo de casualidad en unos libros antiguos. Inventó y entre ellos se mandaban con el sistema taquigráfico a Meguino. Muy gracioso. Para decir lo que iban descubriendo y eso. Este es de un congreso internacional donde estuvo en 1910, nada menos con Luis Huergo era el presidente. Fue un congreso muy importante y ahí tiene el diploma Meguino. Esta es la casa que estaba en la calle. Él vendió la librería que yo les contaba en Buenos Aires, la Clinton, y puso en 60, esquina 11, la librería Rivadavia. Como aquel estaba en la calle Rivadavia, le puso Rivadavia a la librería esta. Bueno, cuando fallece, los funerales, acá están, fueron organizados por otra persona que yo
estudió mucho el arquitecto que era escenógrafo Rótolo también, cuando él falleció, en el Teatro Argentino. Esta es la certificado de inhumación en el Cementerio de La Plata, fue al Panteón de los Maestros, ahora con el tiempo, gracias a Dios, se le ha hecho un lugar como corresponde. El monumento en el Cementerio Municipal de La Plata, erigido por Rogelio Urrutia. Hoy es el único monumento histórico nacional del Cementerio de La Plata. A veces me dicen, este es monumento histórico, no, el único está en los libros, es este, y que es, digamos, lo que sería la Plaza Moreno en la ciudad, porque nuestro cementerio tiene el mismo diseño en la ciudad, prácticamente. Entonces, esto sería lo que es Plaza Moreno en la ciudad. Y también fue hecho por un masón, porque Rogelio Urrutia era un gran masón también, porque los monumentos a los masones se los hacían los masones. Estos son los homenajes. Allá está la escuela Ameguino, en calle 12 y 68, el Museo Provincial. Este es el Centro de Estudios Geográficos de Punta Alta, Florentino Ameguino también, con el nombre de él. Por eso cuando uno viaja por el país y ve los nombres de nuestros sabios, hay que saber por qué. ¿Por qué se hicieron todos esos? No le pusieron el nombre de él. Estos son objetos encontrados en la casa natal, que se la reformó hace un tiempo, y aparecieron todas estas cosas que eran de la casa de él. La Casa de Luján, Museo Histórico Nacional. Tiene este busto que está hecho por el gran artista Luis Perlotti, y tuve el honor hace 2 años de ir a dar una charla sobre lo que hizo Ameguino en la ciudad de La Plata. No quería que dé la historia de Ameguino, que dé Ameguino en La Plata. Así que me invitaron, fui, fue muy emocionante porque es un lugar que tiene algo especial, no sé. El Colegio Nacional Florentino Ameguino, el buque Florentino Ameguino, el dique, el instituto abajo. O sea, tenemos un montón de cosas que lo recuerdan, gracias a Dios. Sus últimas palabras, en compañía de su hermano, cocinera y médico, el 6 de agosto de 1911, dijo: tengo tanto que hacer, y falleció. Quiero aclarar, cuando a veces dicen que los masones eran una élite de gente de dinero, que era todo que no era así, porque Ameguino falleció con la cocinera, el hermano, una cama, una mesa y un ropero. Así que eso de que eran todos ricos no es cierto. Pedro Bonifacio Palacios, alma fuerte, ensayista, periodista, maestro argentino, también autodidacta, pudo ir creo que hasta 3er grado. Este es el monumento también de él, el busto de él que está en el bosque. Sus abuelos, Mariano Nicasio Palacios, Petrona Nieto, sus padres, Vicente Palacios y Jacinta Rodríguez, y sus hermanos, que tuvo varios hermanos, Marta, Juan, Manuel, Mariano, José, Pedro Palacios era el último. Y anteúltimo, después viene la hermana que se casó con Suárez. Y no tuvo esposa, fue soltero, pero sí tuvo hijos, su chusma sagrada, como le decía él. Tuvo hijos que él adoptó, los hermanos Gismano, él los adoptó. Y después tenía un montón de hermanos más que los protegía, pero no los adoptó. A los hermanos Gismano sí, y él estaba orgulloso de que le llamen papá. Bueno. Sí, ahí está. Gracias. Este es el Museo Almafuerte, donde él daba clases allá en Trenquelauquen. Gracias. Bueno, esto es muy gracioso porque yo vivo a una cuadra de acá, en 5 y 35, y me llamaron un día a un acto y yo no sabía para qué. Bueno, en ese cartel no se lee casi nada, pero en ese cartel, cuando pude leer, ahí en esa esquina le escribió El Misionero, nada menos. El libro principal casi de él lo escribió ahí, y estas algunas casas. Pero no se lee muy bien, así que yo no sabía que ahí había escrito Almafuerte el Misionero. Su casa en Trenquelauquen, su casa,
también es monumento histórico, y ahí está en una visita de él ya de grande a la escuela. Él daba clases, él inició la escuela nocturna, él fue el que dijo, los hombres que trabajan todo el día y que no han hecho escuela tienen que estudiar de noche. Él fue el iniciador de la escuela nocturna. Y a él lo echaron cuando vino la ley de educación, los maestros tenían que tener su título, le ofrecieron títulos, pero cargos como de cartero, pero él tenía tanto orgullo que no quiso nunca ceder a un puesto que le dieron, así que trabajaba dando charlas, haciendo arengas y era muy querido, bueno, se mantuvo como pudo, se mantuvo, recién de viejito pudo tener su casa y casi no la pudo disfrutar. Esta es su casa en la calle 66, que hoy es museo. Esta casa, cuando él fallece, es el primer monumento histórico nacional de la ciudad de La Plata. Con muy pocas cositas, porque las pertenencias de él eran una mesa, los anteojos, muy pocas cosas. El horno de barro. Ese horno es histórico, lo hizo él con sus propias manos, para darle de comer a la chusma sagrada, como decía él, a los pobres que necesitaban una ayuda. Él todos los días, donde estuviera, se tenía que ir a hacer el pan en el horno de barro para darle de comer a los chicos. Pío Abandi, escrito en 1907, Secretos Medicinales, dedicado a Félix de Tamanti, su amigo, porque el amigo estaba con problemas muy serios, y no se sabía quién, y yo lo encontré en un libro, gracias a Dios, donde está el Pío Abandi: no te des por vencido ni un vencido, no te sientas esclavo, ni a un esclavo, y todo lo demás, que sigue siendo muy conocidos esos versos, ¿no? Se dedicó a las arengas políticas, lo que yo le decía, sostuvo la candidatura de Avellaneda con conferencias de 2 horas y gran éxito. Uno de sus libros, Lamentaciones. Alfredo Palacios dijo, a Pedro Palacios no se lo lee, se lo oye. Tomó el nombre de Almafuerte para una poesía que le mandó, porque había alguien que escribía como agua viva. Entonces él se puso Almafuerte para hacerle la contra al otro, y bueno, ya a Bartolomé Mitre le mandó la primera poesía firmada por él como Almafuerte. El museo, y gustó Almafuerte, él decía, que otros vivan la ley, que es mentira, yo vivo los impulsos, que es lo cierto. Hay que pensarlo eso. A poco de su muerte, la agrupación Bases obtuvo el Consejo Deliberante y la administración de la casa hasta 1945. El mural en el barrio San Telmo, la Plaza San Martín de San Justo, la calle 43, que tiene su nombre. Hay clubes deportivos, asociaciones, pueblos, calles, barrios, escuelas, conjuntos musical y logias. A mí me puso en un aprieto porque yo encuentro la logia Almafuerte y la logia Juan B. Palacios. Entonces llamé a las logias, me van a sacar un día, pero no importa. Llamé y digo, por favor, data de Juan de Almafuerte como masón. No, él no fue masón para nada, no está registrado, pero considera que como fue una persona que merece que le pongan el nombre, le pusieron. También está ahora la logia Favaloro, por ejemplo, si le voy a decir masón Favaloro, sino simplemente porque merece como personalidad tener el nombre de esa logia. Entonces hay varias logias que trabajan con la historia de él. Incluso me pidieron que vaya a dar una charla ahí. Algunas de las obras, con los seudónimos, algunas tienen otros nombres, pero son los principales: 7 sonetos, evangélicas, poesías, El misionero, Cantar de los cantares, La sombra de la patria, el tango a mi madre, que muchos conocen el tango y no saben qué letra de Almafuerte. Sus restos fueron velados en el Salón Dorado de la Municipalidad. Fue maestro de Mercedes, Chacabuco, Trenquelauquen, bibliotecario, redactor del diario de Mercedes y del diario El Pueblo, fundó El Progreso de Buenos Aires. Era un autodidacta importante, ¿no? Bibliotecario, en la Dirección General de Estadísticas trabajó, y bueno, nombraron maestro honoris causa en 1974. No lo quisieron nombrar maestro, es lo que sucede, cuando se muere lo nombran maestro, pero mientras no lo dejaron trabajar. Este monumento fue hecho por Sorra Raín y Palermo, 2 artistas importantes, porque él estaba en un nichito
y gracias a Dios se le dio lugar en el cementerio con un gran monumento a Manfuerte que se lo merecía. Esta estampilla, en mayo del 2017, se sacó. Bueno, el misionero, a pesar de ser bálsamo y ser puerto, ser lumbre, ser manta y ser comida, a mí nadie me amó sobre la vida, ni nadie me honrará después de muerto. No me conocía a mí, que sabía que yo no me conocía a mí todavía. Bueno, acá tenemos al gran sabio Juan Bucetich, lo fue para lo último, orador, filántropo, mutualista, inventor, criminalista, músico, dactiloscopista, benefactor y fundador de instituciones. ¿Qué les parece? También tiene su logia sin ser masón. Aunque tengo mis dudas, tenemos dudas porque se han perdido muchos documentos. Sus padres, Víctor Bucetich y Vicenta Kokavec, de Croacia, sus hermanos, primer matrimonio, 3 matrimonios tuvo, murieron 2 señoras, Felisa Daniel y muy jovencita, el segundo matrimonio, la hermana de León Echeverri, y bueno, con quien tuvo una hija, María Débora, y el tercer matrimonio, Cristina Flores, que tuvo a Máximo Flores y Juan Adrián. Él nació en la isla de Bar, archipiélago dálmata, Imperio Austrohúngaro, hoy es más fácil, en Croacia. Ese es el barrio donde nació. Yo, gracias a Dios, me nombraron miembro del Instituto Juan Bucetich y mucha de la data que tengo, la tengo bien de contrabando porque me lo dieron a mí, pero son libros de él, ¿no? Esas cosas no las presentan. Él de muy jovencito fue integrante de la banda militar en Pula, ya le gustaba la música. Y si ustedes tienen tiempo, ganas, busquen Ayes del Alma, Ayes de un Alma, en internet. Es una melodía impresionante, me encanta, y lo hizo Juan Bucetich, fue el autor. Él llegó a trabajar a Buenos Aires en 1884, y mientras estaba levantando los edificios de La Plata, trabajó en obras sanitarias junto con el hermano. En 1885, este es el edificio de seguridad del ministerio, ahí en calle 2, enfrente a la Plaza Rivadavia, enfrente al bosque. Este edificio se estaba haciendo y él llega a trabajar en 1881, 15 de noviembre de 1888, llega a La Plata. Cuando llega, lo ponen en la oficina de identificación. La oficina de identificación se medía a las personas por el método sistema antropométrico. Él no estaba de acuerdo para nada, decía que era incómodo, que era engorroso, que era terrible estar tomando las medidas de los huesos de las personas para identificarlo, pero era lo que había. No había otra cosa. Entonces, bueno, esa es la oficina de él, y ya un jefe de él le tiró arriba del escritorio un boletín, número 18, de una revista que se había lanzado, que lo había lanzado Galton de Francia, un científico, que empezaba a estudiar las huellas digitales. No era que había descubierto el método. Él decía que en las manos había algo que era distinto en todos, que era perenne, que, no sé, que siempre que era muy fácil de definir. Pero estaban en eso. Se lo largan a él arriba del escritorio, y ya fue la chispa que hizo que empezara a estudiar y que se pusiera a trabajar en el tema. Al poco tiempo, bueno, este es el caso Rojas, hay un asesinato en Necochea, y bueno, mueren 2 niños degollados, y estaba un señor preso, un vecino de que la mamá culpó. Bueno, estaba preso ese señor, y el jefe de Bucetich no tiene otra feliz idea que sacar un pedazo de puerta. Yo pensé que no era cierto eso, no, es cierto. Ya estuve en el Museo de Dolores, donde están todos los papeles, porque el caso estaba sentado en Dolores. Y yo estuve en la cárcel de Dolores, donde me mostraron todo. Resulta que sacaron un pedazo de puerta y se la trajeron a Bucetich. Bucetich se pone a estudiar
el tema y descubre que las huellas digitales son de la madre de los chicos, que estaba vivita suelta y que el pobre que estaba preso no tenía nada que ver en el caso. Bueno, eso fue a reconocimiento mundial, ya fue, el caso fue muy conocido, y bueno, el caso Rojas fue lo que, y esto es lo que yo pude sacar, es donde está el expediente, ahí está el expediente, que pude estar en una caja, sacaron el vidrio, lo pude tener en la mano y no podía creer lo que estaba mirando, ¿no? Bueno, así que gracias a eso ya se lanzó el método dactiloscópico, que él le llamó himnofalangométrico. Y un amigo Lexina le dijo, no puede ser himnofalangométrico, tiene que ser dactiloscópico, que es más fácil. Bueno, Instrucciones Generales, Identificación Antropométrica, que es el libro, basado en sistemas de Alfonso Bertillón y Galton. Él no unió los métodos, pero el que se empezó a usar fue el dactiloscópico. Este también fue escrito, era jefe de estadística, y este es el libro del sistema de filiación. Esos libros iban pasando al mundo y se iban pasando a los distintos idiomas. Este es el, por eso digo, también el inventor, este es el dactilónomo, era el aparato para poner los dedos, que lo creó él. Acá tenemos que hablar de otro aspecto de Vucetich. Él era benefactor, él decía que los hijos de los policías, había muchos policías que no tenían en ese momento para darle comer a sus hijos. Él se había casado con Cristina Flores, que era de Dolores, y el padre tenía estancia acá atrás del bosque, no está la cancha de gimnasia por ahí. Entonces logró que el suegro le done leche del tambo, y que los presos que estaban atrás del ministerio, que estaba la cárcel ahí, tuvieran su panadería y hicieran X cantidad de kilos de galletas. Así que todos los días él hacía retirar por los presos las galletas, ir al tambo, y le daba el desayuno a los chicos de los policías. Así que fue el creador, digamos, de la copa de leche La Plata. Acá está con la familia, de la familia Flores, la última familia que tuvo, y allá paseando con un amigo por Mar del Plata. Era muy amigable, una persona que estaba muy con los amigos. Acá está con su hijo, y allá está en un congreso muy importante que se hizo en Buenos Aires, una conferencia internacional en 1906, siempre tratando el tema de la dactiloscopía. Este es el título de perito identificador otorgado por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. En 1887, cuando termina la gobernación de Dado Rocha, el gobernador D'Amico había creado la banda de policía, con idea de que en las plazas, principalmente en la glorieta de Plaza San Martín, toque la banda. Y había quedado totalmente en la nada. Con los años, unos años, y quedó. Bueno, él la refundó, la banda de policía, porque le gustaba la música y que toquen también las melodías que creaban, ¿no? Bueno, esto es muy gracioso, porque él hasta 1912 trabajó como policía en el ministerio, y con la identificación de personalidades y de los presos también. A los presos se los identificaba con el método dactiloscópico. Bueno, hasta el 12, cuando él se jubila de su propio peculio, porque él no aceptó de dinero de ningún lado, empieza a viajar para ir a desparramar su método, ¿no? Lo que él había creado, que era tan importante. Y la gran sorpresa es que cuando llega a Pekín, ya estaba implementado el método. Yo no podía creer cuando leía los libros que ya los chinos, los japoneses, habían implementado el método de Vucetich, que habían comprado dactiloscopía comparada y lo habían traducido, y ya lo tenían implementado el método. Así que lo querían hacer quedar y pagarle fortuna, y él no quiso. Es lo único que aceptó, una medalla, pero no aceptó nada más. Bueno, acá la Corporación Científica Internacional de Dactiloscopía considera que el 1 de septiembre de 1891, él agarró a 33 presos de la cárcel ahí que estaba, y les tomó las impresiones digitales y comprobó quién estaba preso en serio y quién estaba preso injustamente y todo. Entonces se considera el día de la dactiloscopía. Es el primer día que se usó el método realmente acá, y bueno, por eso se lo considera el fundador de la dactiloscopía.
Bueno, en 1891, la Oficina de Identificación, en lo que les decía, fundó la Sociedad de Socorros Mutuos de Policía también, donde fue el primer presidente, creó el datilónomo, que yo les dije hoy, refundó la banda de policía, el Ministerio de Justicia le da el título de perito identificatorio, será el primer director del Registro Nacional de Identificación, crea el Gabinete de Identificación Dactiloscópica del Ministerio de Guerra, fue fundador de la Universidad Museo Argentino y donó su museo particular y su biblioteca a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata. O sea, todo lo que hicieron nuestros sabios los donaron para el público, para la gente. Esto fue hace 150 años, una estampilla que me mandaron de su natalicio en Croacia. Lo recuerdan en la ciudad de La Plata, el Instituto Juan Bucetich, que era la escuela de policía, que era a partir de 1947 le pusieron Juan Bucetich, y el museo donde hay una sala con todas las cosas, en la calle 54, con todas las cosas que pertenecieron a Juan Bucetich. Esta es la casa de la familia Flores. Yo tuve la dicha, me fui a visitar. En esta habitación falleció Juancito, porque él se fue allá, estuvo muy enfermo, bueno. Y yo fui en el momento que era escuela, ahora ya la sacaron la escuela, y estaba lleno de chicos en el salón ese, y yo digo, pensar que acá murió el sabio, ¿no? ¿Qué cosa? Y estaba lleno de chicos tomando clase. Bueno, la Sociedad de Socorros Mutuos de Policía tiene el gran panteón en el cementerio de La Plata, entonces, como él había creado la sociedad, a los 60 años lo trajeron al panteón y descansa en el panteón de la Sociedad de Socorros Mutuos. Yo ahora en julio, el 20 de julio, día más, día menos, que hago la guiada, pido permiso porque como pertenezco a la institución, me abren el panteón para poder entrar con la gente al lugar donde está Juancito, es una cosa muy, muy emocionante. Gracias a Dios, porque le llaman Parque San Martín, y no es San Martín. El Parque San Martín se llamó San Martín hasta que pusieron la estatua de San Martín en Plaza San Martín. Plaza San Martín pasó a llamarse así, y aquel se llamó Parque Bucetich. Pero nadie le llama Parque Bucetich, le siguen llamando. Bueno, ahora han puesto los carteles, gracias a Dios. Así que se rebautizó en homenaje a Juan Bucetich. Hace poco, sí, la gente llamaba San Martín. Bueno, este es lo que yo les decía. Yo hago el homenaje, y acá, casi me desmayo, hace 2 años, voy a hacer la guiada con la gente adentro del panteón, y veo que escucho voces y pasos, y vino la logia Juan Bucetich a hacerme un agradecimiento a mí por ocuparme de la vida del sabio, así que la gente se quedó toda asombrada, porque fue una sorpresa, así que fue una emoción muy grande, fue muy lindo. Bueno, este fue mi humilde homenaje a los 5 sabios, esperando que haya colmado sus expectativas. Espero. Cualquier pregunta que nos tengan que hacer a las órdenes. Y tengo que achicar porque no puedo realmente meterme en todos los detallecitos, ¿no? Tengo una pregunta. ¿Sí? Alejandro Korn, ¿por qué no lleva el apellido de sus padres? ¿O cómo se elaboró ese apellido Korn? Quizás sea porque el padre estuvo escapando, lo mandaron a, digamos, a hacer cosas que él no quería en Alemania, ¿no? Estaba en un lugar muy fuerte, entonces se escapó, prefirió escaparse, irse del país como pudo para no enfrentar lo que tenía que enfrentar. Entonces se fue a Francia, y estuvo recorriendo, perdiéndose hasta que llegó acá. En eso se fue cambiando el apellido. Se fue cambiando el apellido y quedó como Korn. Es todo un pase que hubo así de... Lo mismo que tengo a un Yalur, que tengo ahí el monumento en Yalur en el cementerio, Jorge Yalur, que era una gran personalidad, marino, y el apellido original es Yalowitz.
cuando fue a Francia, que tuvieron que ir a parar a Francia, de Jallouris Querol Jalou. Y tengo varios que fueron cambiando el apellido. Me llamó la atención porque un apellido tan largo como esta figura del padre que se haya reducido a Sí, sí. un apellido. Sí, me dijo, el otro día me dijo la sobrina nieta, que no saben que se fueron los hijos. Sí. ¿Alguien más quiere saber algo? ¿En qué localidad de Italia nació? Bairro. Bairro. ¿Qué ciudad? Torino, creo que es. Bairro, incluso, por eso hay cosas que no las quise decir, no las quise alargar la charla, porque si no se van a aburrir. En Bairro hay tilos, y los tilos florecían en noviembre. Entonces, cuando subió Dollenar como intendente a La Plata, se festejaban, era la época que se festejaban los 100 años de la patria, ¿no? 1910. Entonces Pegazzini hizo sacar todos los plátanos que había en la calle 7 y poner los tilos, porque dice que iba a florecer en la época que la ciudad cumplía años. Y es así, yo cuando el 19 de noviembre, así cuando veo todos los tilos florecidos, a los alérgicos no les gusta nada, pero es así. Pero están por lo recomendó él porque lo estiló de su ciudad. Así que son cosas típico de la ciudad. Claro, claro. Así que bueno, ¿alguien tiene pregunta? Aproveche. No, Excelente. un verdadero placer. Muy interesante. Yo estoy a disposición de lo que ustedes Sí, estamos quieran, viendo. porque a mí me gusta difundir lo que fue la ciudad, y conste, como digo siempre yo, que yo no soy ni platense ni argentina, soy uruguaya. Así que encima soy uruguaya. Sos uruguaya. Mira, acá están mandando por el grupo porque hay gente que te está escuchando de otras provincias. Ah, bueno. Y desde Chile también te están escuchando. Bueno, gracias. Y ponen muy interesante la charla. Juan José Arancibia pone muy amena y didáctica su charla. Espero que nos siga deleitando en el futuro con nuevas novedades, exposiciones, gracias, y así un montón de comentarios bueno, que hay muchas gracias. por el chat. Muchas gracias. Mi nombre es Cristina Pinoza, cualquier cosa me buscan en Facebook. Estuviste en San Juan también. Estuve en San Juan también, estuve en la Casa de Sarmiento, dando una charla sobre la ciudad de La Plata. Así que, y tuve también, me mandaron a Europa, fui a Europa también, estuve también divulgando la gente española, principalmente, que está acá. Sos uruguaya de La Plata. ¿Cómo? Uruguaya de La Plata. Soy uruguaya de La Plata. Por eso a veces me duele cuando los platenses no saben cosas elementales, no digo saber la historia, pero que se sepa la fundación, por qué, cuáles son las personalidades que intervinieron en la fundación, el porqué de las cosas. Eso es lo que me gusta contar. Perdón, para los que no lo han leído, es recomendable el libro que publicó Cristina sobre masonería. Tengo libros. Si alguien quiere, Sobre todo para los platenses, es imperdible. El libro. Sí, se los voy a mostrar. Sí, me olvidé. Si alguien lo quiere ver. Sumamente interesante. Mira, hay un comentario, Cristina, de Berazategui, están haciendo un comentario. Berazategui tuvo 2 estaciones ferroviarias con los nombres de Bucetich y Espegazzini. La de Bucetich era la de Ricardo Lebene, y Ranela se llamó un tiempo Espegazzini. Ahora está cerca de Ezeiza. Claro. Esto no tiene micrófono, por eso no lo puede. Claro, sí. Sí, por eso es interesante que se sepa por qué estos nombres, qué hicieron esta gente que tiene tantas cosas a su nombre, ¿no? Bueno, Cristina, desde el Instituto de Estudios Genealógicos y Heráldicos de la provincia de Buenos Aires, vamos a hacer una entrega, una mención por la excelente disertación que tuvo sobre los 5 sabios platenses. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por haberme convocado. Para mí es un honor
Y bueno, estoy a disposición de ustedes.